Elección presidencial de 1952. En las elecciones presidenciales de 1952, Carlos Ibáñez del Campo, quien ya había sido presidente entre 1927 y 1931, regresó al poder. Su candidatura surgió como una respuesta al descontento popular con los gobiernos anteriores, especialmente con la gestión de Gabriel González Videla, marcada por tensiones sociales y políticas. Ibáñez capitalizó ese descontento presentándose como un líder fuerte que podía restaurar el orden y la justicia social. Con una campaña populista, prometió mejoras para los sectores más vulnerables y se ganó el apoyo de grandes sectores de la población, particularmente trabajadores y campesinos. Su victoria fue contundente, con más del 46% de los votos, y representó una demanda de cambio profundo en el manejo del país. Esta elección también marcó el ascenso de nuevas fuerzas políticas, como el Frente Nacional del Pueblo, que agrupaba a sectores de izquierda, aunque la figura de Ibáñez predominaba por su carisma y trayectoria militar. Cierre del gobierno de Gabriel González Videla, 1952. El mandato de Gabriel González Videla llegó a su fin en 1952. Su presidencia había estado marcada por la aprobación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como la Ley Maldita, que ilegalizó al Partido Comunista en 1948. Esto generó una fuerte polarización política en el país. Su gobierno fue criticado tanto por la izquierda, que lo acusaba de represión, como por sectores de la derecha, que veían en su administración una falta de firmeza frente a las demandas populares y las crecientes tensiones sociales. A lo largo de su gobierno, enfrentó protestas sociales, crisis económicas y problemas de gobernabilidad. Aunque González Videla había llegado al poder con el apoyo de una coalición que incluía a comunistas, su giro hacia el anticomunismo lo aisló políticamente. Su salida del poder en 1952 dejó un país dividido, con conflictos sociales latentes y una profunda desconfianza en las instituciones. Promesas de reforma social de Carlos Ibáñez del Campo, 1952. Carlos Ibáñez del Campo basó gran parte de su campaña electoral en 1952 en promesas de reformas sociales. Durante sus discursos, prometió mejorar los derechos laborales, especialmente en un país donde la clase trabajadora sufría las consecuencias de la inflación, los bajos salarios y la precariedad laboral. Ibáñez planteaba un Estado más intervencionista, donde el gobierno tendría un rol más activo en la regulación de la economía y en la protección de los sectores más vulnerables. Entre sus promesas destacó la idea de reformar las leyes laborales para garantizar mejores condiciones para los trabajadores, además de promover la intervención estatal en sectores clave de la economía, como el cobre, la electricidad y el transporte. Estas propuestas calaron profundamente en la población, que esperaba soluciones rápidas a los problemas sociales y económicos que afectaban al país. Apoyo popular a Ibáñez, 1952. Carlos Ibáñez del Campo, tras una década alejado de la política activa, regresó en 1952 con un fuerte respaldo popular. Su figura era vista como la de un hombre fuerte, un líder que en su primer gobierno, 1927-1931, había impuesto orden, modernizado el país y promovido reformas económicas. Muchos sectores, especialmente los trabajadores y campesinos, lo veían como la solución a la inestabilidad política y económica que había caracterizado los años anteriores. En particular, la clase obrera, afectada por la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, buscaba en Ibáñez un líder que pudiera mejorar su situación. Su enfoque en la justicia social, junto con promesas de una mayor intervención estatal, reforzaron su popularidad. A pesar de no contar con una base partidaria sólida, su carisma y el recuerdo de su anterior gestión lo convirtieron en un candidato fuerte, con un perfil de caudillo que apelaba a sectores descontentos del país. Reformas en el transporte público, 1952. Durante la campaña de 1952, Ibáñez identificó el transporte público como un área crítica que necesitaba reformas urgentes. Santiago y otras grandes ciudades sufrían de sistemas de transporte ineficientes y mal administrados, lo que generaba caos en la movilidad urbana. El sistema de transporte estaba en gran parte en manos privadas y había críticas sobre la calidad del servicio y los altos costos que afectaban especialmente a los trabajadores. Ibáñez prometió intervenir para mejorar el sistema, modernizar la infraestructura y ofrecer un servicio más accesible y eficiente. Aunque sus promesas no se materializaron de inmediato, la preocupación por el transporte público y las promesas de reforma formaron parte de su discurso, buscando ganarse el apoyo de las clases populares urbanas que dependían del transporte para su vida cotidiana. Descontento social persistente, 1952.
A pesar del optimismo inicial con la llegada de Ibáñez al poder, el descontento social no desapareció de inmediato. La inflación, que venía afectando a Chile desde el gobierno anterior, seguía siendo un problema central que afectaba el poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Además, la precariedad en las condiciones laborales y la falta de mejoras tangibles en el corto plazo mantuvieron la tensión social alta. Los sindicatos, que habían ganado fuerza durante los años anteriores, continuaron organizándose y presionando al gobierno para cumplir con las promesas de reformas sociales. Aunque Ibáñez había prometido grandes cambios, los problemas económicos estructurales y la lenta implementación de medidas hicieron que la frustración de muchos sectores persistiera. Esta situación generó una atmósfera de expectativa y a la vez de presión sobre el gobierno para que cumpliera rápidamente con sus compromisos. Inicios del Plan de Obras Públicas, 1952. Una de las promesas más importantes de Carlos Ibáñez del Campo al asumir la presidencia en 1952 fue la implementación de un ambicioso plan de obras públicas. Este plan estaba destinado a revitalizar la economía chilena y generar empleo en medio de la crisis económica que afectaba al país. Ibáñez tenía claro que la construcción de infraestructura, como caminos, puentes y obras hidráulicas, sería fundamental para conectar mejor el país y desarrollar sectores como el agrícola e industrial. La idea era también mejorar las condiciones de vida de los chilenos, especialmente en zonas rurales que aún carecían de servicios básicos y conectividad. A través de este plan, el gobierno buscaba además estimular el desarrollo regional y descentralizar el crecimiento económico, algo necesario en un país con fuertes desigualdades entre Santiago y otras regiones. Aumento de la influencia militar en el gobierno, 1952. El retorno de Carlos Ibáñez del Campo, un militar retirado, a la presidencia en 1952 supuso también un aumento de la influencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Aunque Ibáñez llegó al poder mediante elecciones democráticas, su perfil como militar y sus conexiones dentro de las Fuerzas Armadas se hicieron evidentes en su administración. Este fenómeno reflejaba una tendencia global en ese momento, donde muchos países de América Latina estaban experimentando un incremento de la participación militar en la política, en parte debido al contexto de la Guerra Fría. En el caso de Chile, esta influencia se tradujo en una mayor presencia de militares en puestos clave dentro del gobierno y una postura más firme hacia el control del orden público y las protestas sociales. Aunque no hubo una militarización abierta del gobierno, este incremento en la influencia de los militares generó preocupación en ciertos sectores políticos y sociales que temían una vuelta a formas más autoritarias de gobierno. Renovación del nacionalismo chileno, 1952. Con la llegada de Ibáñez al poder en 1952, surgió un renovado sentido de nacionalismo en Chile, que promovía la defensa de los intereses del país frente a potencias extranjeras. Este nacionalismo se reflejó en el discurso político de Ibáñez, quien abogaba por una mayor soberanía económica, lo que incluía la protección de los recursos naturales, particularmente el cobre, que seguía siendo el principal producto de exportación de Chile. En este contexto, Ibáñez planteaba la necesidad de una mayor intervención del Estado en la economía, para garantizar que los beneficios de los recursos naturales se distribuyeran de manera más equitativa entre los chilenos. Este enfoque nacionalista también buscaba recuperar el orgullo nacional, en un momento en que la dependencia económica de los mercados internacionales y el capital extranjero generaba un sentimiento de vulnerabilidad en el país. Expectativas por una nueva era política, 1952. El triunfo de Carlos Ibáñez del Campo fue percibido por muchos como el inicio de una nueva era en la política chilena. Tras años de gobiernos civiles marcados por inestabilidad, inflación y creciente descontento social, la llegada de Ibáñez generó esperanzas de que su liderazgo fuerte pudiera poner fin a los problemas estructurales del país. Sus promesas de reformas sociales, de mayor intervención estatal en la economía y de obras públicas ambiciosas generaron expectativas entre distintos sectores de la población, desde la clase trabajadora hasta las élites empresariales, quienes esperaban una reactivación económica y un control más firme del orden público. Sin embargo, con el tiempo, estas expectativas se encontraron con las dificultades propias de la implementación de las reformas, lo que mantuvo la tensión entre las promesas de cambio y la realidad de la situación económica y social.